Antes de nacer, cuando elaboramos el plan del alma o plan de vida, definimos el destino menor que intentaremos alcanzar, siempre referido al orden y al amor. Y también definimos las 4 correspondencias de aprendizaje: lugar y fecha, relaciones, salud y recursos, que le darán herramientas a nuestro ego para guiarnos hacia el destino menor que hemos elegido. Pero también escribimos el guión tentativo de esa vida por comenzar, para darle mayores probabilidades a nuestro ser de alcanzar el objetivo preestablecido. Escribir un guión es una tarea compleja, que exige una serie de pasos y premisas. El primer paso es definir el conflicto y cómo se resolverá. Algo así como enunciar la hipótesis y la tesis de un teorema para después demostrarlas. En el guión, ese primer paso se da a través del argumento, que sintetiza en un par de carillas lo que luego serán 90 minutos de película. Es como contarle la película a un amigo, resaltando los momentos relevantes y cómo se va desarrollando la historia hasta desembocar en el final. En el plan de vida, el guión de la película se asemeja al argumento, desprovisto de detalles y diálogos. Ya sabemos que uno mismo será el protagonista, dónde y cuándo nacerá, quiénes serán sus padres, cuál será su aspecto físico y cómo será su salud, y con qué recursos contará para financiar la aventura. Y lo más importante, ya sabemos cuál es el final que deseamos para nuestra película, el destino menor. Entonces habrá que completar los pasos que, con esas condiciones de borde, nos brinden las mayores probabilidades de que ese final ocurra. Como podemos imaginar, hay infinidad de tramas posibles que cumplan con esas premisas. Pero en la película de nuestra vida no estamos solos, y eso condiciona cada vez más las posibles tramas, porque deben sincronizarse con las tramas de las películas de todos los demás personajes. Entonces, esos personajes, más allá del protagonista, cobran un valor de importancia y más aún si tenemos en cuenta que el libre albedrío siempre estará vigente, por lo que se deben contemplar desvíos o incluso finales abruptos. Los personajes son determinantes, entonces, para afinar las probabilidades de que la trama nos conduzca al final esperado. Lo interesante es que en esta película somos los guionistas, los directores y los protagonistas, y contamos nada menos que con la superproducción del universo para resolver los demás detalles. Los personajes que animarán la trama y que son fundamentales herramientas para su desarrollo se dividen en varias categorías, según su relevancia. Elegir a los padres es solo el primer paso, y quizás el más complejo, porque deben asegurarnos una cantidad significativa de cuestiones. Ellos son los que marcarán nuestros primeros años, los que nos implantarán las creencias, verdaderas y falsas, con que nos dispondremos a jugar el juego, por lo que debemos conocer y evaluar sus propias creencias e historias. Y además nos acompañarán, o no, a lo largo de buena parte de nuestras vidas. Pero también, siempre en nombre del libre albedrío, debemos asegurarnos de que nuestra llegada acompañará la trama de sus propias películas. Por eso también es indispensable contar con su permiso. Primero la madre deberá aceptar gestarnos y luego lo hará el padre. Algo similar sucede con los hermanos, que ayudarán o condicionarán nuestro desarrollo durante periodos relevantes de la vida. Los padres y los hermanos serán así personajes principales en nuestra película. En un segundo escalón de los restantes personajes, encontramos a todos los que derivan del entorno inmediato de los personajes principales, o sea, los tíos, los primos, los abuelos, etc. Pero todos ellos son evaluados al analizar la trama de la película de cada uno
de los personajes principales. También existen muchos otros personajes que animarán nuestra evolución durante el ciclo vital. Parejas, hijos, amigos, jefes, etc., que pueden parecer secundarios a priori, pero que tienen la potencialidad de movilizar experiencias determinantes en nuestra vida. Estos personajes pudieron estar o no previstos en el plan de vida, pero se acercarán a nosotros o nosotros a ellos en la medida que resulte necesario, a través de la ley de atracción por resonancia energética. Pero más allá de las distintas categorías de los personajes, quisiera centrarme en su función, porque es ella la que nos dará la posibilidad de experimentar lo que necesitamos para encontrar nuestro rumbo hacia el destino prefijado. Existen personajes de todo tipo disponibles. Hay quienes vienen a aprender con nosotros, hay quienes vienen a enseñarnos, hay quienes vienen a ayudarnos a corregir el rumbo, hay quienes buscan que alcancemos la saturación, hay quienes vienen a ser nuestras víctimas y también quienes vienen a ser nuestros victimarios. Pero lo más importante es que a todos, a cada uno de ellos, los elegimos nosotros, ya sea con el plan de vida o por resonancia y atracción ya durante la vida misma. De este modo, nos transformamos en absolutos y únicos responsables de todo lo que nos suceda, porque los personajes son los que activan y desarrollan la trama que, en definitiva, nos conducirá a las verdades que deseamos verificar para comprender el orden de la realidad y de la evolución. Y son también aquellos con quienes podremos experimentar el amor en todas sus facetas y cualidades. Elegimos a una madre que nos dará en adopción al nacer, a un tío que abusará de nosotros durante la infancia, a un hermano que nos confrontará durante toda la vida, a un marido maltratador, a quien nos atropella con el auto y todo el abanico de victimarios que podamos imaginar. Pero solo lo haremos si en nuestro plan de vida está definido que debemos asumir el papel de víctimas para aprender a trascenderlo. Aceptamos gestar un hijo que será drogadicto, homosexual, terrorista o extremadamente dependiente de nosotros por un tema de salud, pero eso ocurrirá solo si en nuestro plan de vida está definido que debemos aprender la incondicionalidad del amor. Claro que también llegan a nosotros guías y maestros que nos impulsan, transmitiéndonos su sabiduría más allá de los puros conocimientos. Algunos los atraeremos con nuestra humildad y necesidad, y a otros los habremos elegido antes de nacer para que nos ofrezcan ayuda y guía en momentos de zozobra. Lo importante es que la casualidad no existe. Todos los que llegan a nuestra vida han sido convocados por nosotros para hacer su papel. Y es gracias a eso que el motor de nuestras vidas funciona. Ellos son los que mueven los hilos de nuestra historia y, ¿por qué no?, de nuestra existencia. Existen distintas versiones respecto de los llamados grupos de espíritus. Brian Weiss, por ejemplo, sostiene que nos movemos en grupos, encarnación tras encarnación. Quien hoy es tu padre, en una vida anterior fue tu hijo o tu amante o tu jefe. Tu hija en el presente puede ser tu abuela o tu amigo en la siguiente aventura. Fernando Malcún, en cambio, sostenía que eso era muy poco probable, porque justamente la evolución es probabilística y no determinista, y porque además no cierran los tiempos entre vidas, en el llamado reino de la transición. Yo no termino de tenerlo muy claro aún. Entiendo que es poco probable, pero también entiendo que la afinidad con un grupo permite establecer un factor afectivo, de amor, que puede ser clave para buscar moverse juntos en el transcurso de las sucesivas vidas.
He tenido regresiones a vidas pasadas en las que identifiqué a mi madre actual. Y también pude reconocer en otra vida a mi actual hermana menor. Pero estamos hablando de cientos de encarnaciones, con lo cual debo admitir que ambas teorías me parecen válidas. Es poco probable, pero no imposible. De todos modos, lo que discutimos es un detalle de autor, que solo intenta mostrar el grado de diseño que tiene la evolución de la conciencia. Lo que sí me parece realmente importante es que sepamos reconocer e incluso lleguemos a agradecer a todos los actores por sus performances, sabiendo que muchas veces no les resulta fácil llevar a cabo su papel. Como guionistas, directores y protagonistas de esta superproducción que es nuestra vida, debemos entender que, si la película resulta ser un éxito, es en gran parte gracias a cada uno de los que ha participado. Y si no es un éxito, si el final no es exactamente como planeamos, la responsabilidad será solo nuestra y siempre tendremos la oportunidad de volver a cursar la materia cuyo contenido no logramos aprender. Casi todos habrán podido verificar que es altamente probable que los grandes aprendizajes nos lleguen por el absurdo, por la negación, por oposición, de modo contrafóbico, lo que significa atravesar un gran sufrimiento antes de adquirir la comprensión de que se trate. Y ese es el valor también de la diversidad, que nos permite experimentar valores y situaciones que por nosotros mismos jamás hubiéramos llegado a vivir. Entender por qué el asesino asesina, el victimario victimiza y el resignado sufre a través de la compasión consciente y efectiva es ascender varios peldaños en la evolución de la conciencia. Eso es para mí perdonar, sin quedarse en la mera esfera de definir la culpa o los culpables. Llegar a agradecer a quien nos hace o nos ha hecho sufrir o padecer es un salto cuántico de trascendencia, porque demuestra una gran capacidad para comprender el orden con que se maneja el universo y una humildad que va más allá del rencor, la sed de revancha, el egoísmo o la reactividad. Poder reconocernos como víctimas y también como victimarios, entendiendo que lo hacemos en pos del más puro aprendizaje, nos acerca literalmente a la verdad, porque es la manera más directa de despejar los egos, propios y ajenos, para conectarnos con el verdadero ser, con nuestro espíritu y con el de los demás personajes de nuestra película. Es el primer paso para aspirar a la reunión, a la religazón de todos los espíritus que fueron atomizados con la creación, con el ansia de experimentar por separado para enriquecer al todo. Es un avance fundamental y determinante en el camino de vuelta a la fuente. Hacer el ejercicio de reconstruir el guión de nuestra propia película desde el nacimiento hasta el presente puede enriquecer nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Yo recomiendo hacerlo por períodos, que bien pueden ser septenios, en tramos de 7 años, desde el nacimiento hasta los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, y así sucesivamente hasta llegar al presente, porque eso nos permite mayor objetividad que si intentamos ver toda la trama completa de una sola vez. Es necesario, al principio, no reparar tanto en los detalles, centrados en los momentos culminantes de gran felicidad o sufrimiento, tratando de identificar los distintos personajes que nos ayudaron a desarrollar la trama, identificando su carácter y su función. Eso nos acercará a comprender de dónde venimos y a dónde vamos, qué vinimos a aprender y de qué manera nos ha ayudado cada uno de los actores, principales o de reparto, en nuestra evolución. Y entonces sí, seremos capaces de agradecerles por su contribución.